Hola amigos y bienvenidos a un episodio muy especial de The Living Lost Podcast. Yo soy Diana Bernard. Desde que yo pensé en estos episodios, yo pensé que yo quería siempre hacerlos relajados, como tú estás con tus primas o primos, con tu cafecito y que me acompañen. Voy a estar hanging out contigo en español, Spanglish, English, de todo un poco. And we're going to dive into first and second generation experiences that we don't always have words for. Porque en nuestra cultura no enseñan, no nos enseñan estas palabras o these experiences y aprendemos a echar para adelante sin procesar the hard things, right? But you can't heal what you don't acknowledge. Así que en este programa vamos a hablar sobre pérdidas silenciosas y hoy estamos explorando los diferentes tipos de duelo. Y como mi Spanish is not very good looking, tengo aquí mi amiga, mi prima, mi amiga. Ella dijo que mi guinea pig, pero no, not my guinea pig. Eliana. Welcome, girl. Thank Ay, you. Thank you. No traemos cafecito, no traemos nada. I think I have water. Um, ujú. Café dominicano, yo por lo menos no lo puedo tomar a esta hora porque yeah, I know. se me van Well, las to dos. tell you the truth, yo bebí café como eso llegando a las 6, porque yo sabía que yo tenía una sesión, entonces iba a hacer esto. So, I'm Okay. usually function more in the daytime. But Ujú, okay, so déjame decirte cómo todo esto comenzó, right? okay. Del podcast. Yo no sé si yo te he dicho cómo esto comenzó. Hablamos, pero no como en detalle. Okay. Yeah, that's true. So, I mean, you know me all my life. You know I liked acting and all these things, right? Pero entonces uno crece, es adulto, tiene que estudiar, trabajar. Yo tengo hijos, esposos, todas esas cosas y para mí, toda esa creatividad que yo tenía, es like, where is it? Right? Entonces yo Ujú, siempre sentía como que yo quería hacer algo creativo y otras cosas, como yo nací en los 80 y en los 90, para tú estar en el radio, tú tenías que tener, ¿cómo que dicen allá? ¿Cómo es? Uña, like you needed to Uy. know Yeah, you to need to get. know someone, right? And I mean, it's still like that now. Um, but, and I'm sure you see it too. It's like, las cosas han cambiado tanto que todo el mundo tiene acceso de hacer un programa. Es like, si tú quieres ser creativo, tú te pones en YouTube, te pones en TikTok, te pones en un podcast. So it's like, Ujú, I couldn't let this opportunity go to create something and I don't have to, I mean, it's here, right? ujú, Um, pero yo pensé esto hace años, años. Yo no sé ni cuánto, pero yo creo que antes que yo comencé a estudiar para ser consejera o terapeuta o whatever. ujú, Um, so I had thought about it many times in different ways. As I became a counselor and started um, organically going into grief and trauma. ujú. And a big part of being in school for counseling is learning about yourself. So Ujú, uno va aprendiendo con los hijos, uno va aprendiendo de sí mismo. Uno aprende más de uno mismo mirando a los niños. Y puede ujú. ser sobrino, puede ser lo que sea. Uno como que se pone a pensar cómo yo era, cómo mi vida era en cuando tenía esa edad, right? Y Sí. la diferencia de cómo las cosas son ahora. So, y un día yo estaba hablando con los primos, estábamos hablando de temas así, de duelo, de trauma, de como cosas que nosotros pasamos, pero no lo sabíamos que lo estábamos pasando. It's like you're Ujú. going through all these things and you're like, oh my God, that's really what I went through, or como entendiendo los padres, entendiendo los hermanos, hermanas, entendiendo como
todo lo que nos pasó o lo que vivimos y cómo nos afecta ahora, right? Ujú. And then cuando estábamos hablando, it was so nice. It felt like a kind of like a fishbowl conversation. Like we were on a panel, and I was like, "This is what I want. Like this is what I want it to be." And it's evolved, right? Like así para mí así es las cosas. Cuando tú quieres algo, tú lo logras y sigues adelante, pero nunca es como tú pensabas, ni cuando tú Mm, pensabas, ni con quién tú pensabas. Right? So yo pensaba que esto iba a ser en Spanglish, íbamos a hablar de duelo y para ayudar a la comunidad, para hablar más de esta experiencia, um, pero no fue así, porque yo no podía hablar sola. I was like, like I tried to record myself and I was like, this is not working. Entonces yo estaba haciendo la amiga mía y ella dijo, pero vamos a hacerlo juntas. Entonces ahí cogió como otro camino, que las dos somos ujú. terapeutas, que, ella es americana, tú sabes, cosas así que cogió como otro camino que gracias a Dios nos ha ido muy bien. Nosotros comenzamos en enero, hicimos una, ¿cómo se dice? Season. It's like we did our first season, Temporada. In the temporada. past Mhm. This temporada. is gonna happen a lot. I'm gonna be like, "How do you say?" Right? Um, la temporada, la primera temporada hicimos como 22 episodios, Oh, conocimos a wow. gente, yeah, right? Y That many? tú fuiste la primera, right? La primera que, that's why you call yourself a guinea pig. You see, you're proving me right. Listen, there's many different ways. It's all good, right? Yes. So, y yo te invité a ti porque tú tienes una historia bien única para mí, right? Tú no eres nada más primera generación nacida, en los Estados Unidos. Tú naciste en Brooklyn, New York. Te criaste, como quien dice, right? Te criaste en la República Dominicana y ya después de graduada en psicología, another reason you see is like you have all these things, all right? You're my avatar, you're my muse, right? Like, so, right? So it's like, okay, so entonces ahora regresaste a los Estados Unidos para hacer tu vida. Like, this Yeah. is really where you, like, I think you have roots in DR, but you have roots here. Like, you've I created roots here. Entonces, tú mm, tienes la experiencia de una persona que vive en la República Dominicana, que ya tú sabes que la cultura es completamente diferente, right? Como yo lo explico, lo que yo me conceptualize in my mind is like, yo conozco los boricuas de Nueva York, right? mhm, Y ellos son boricuas de Nueva York. Entonces, tú vas a Puerto Rico y es una cultura diferente. Y así mhm, mismo, we don't have a cool like New Yorican, like we don't, Domini York is not as cute as New Yorican, right? It doesn't hit the same, but it's like the same experience, right? Que la mm, cultura de un dominicano, que son de padre dominicano, pero que estaban criados en los Estados Unidos y nosotros en Nueva York, es diferente, right? mhm, Pero al fin, algo que tenemos en común es que no hablamos o no sabíamos hablar de emociones, duelo. ¿Sabes que yo no sabía esa palabra hasta, que yo comencé a estudiar grief now? Like when I was really getting into it and studying it more, I was like, how do you say grief? Is there even a word to say there, grief? but it's I not no. Ujú. used very much. Not even for like cuando la gente like se muere, de verdad, like, que ese Ajá. es el grief que todo el mundo conoce. Ujú, Ni siquiera para eso, porque por ejemplo, con la muerte de mi abuelo recientemente, mm, era como la gente me preguntaba, "Oh, estás usando mucho negro." Y era como, "Oh, I'm grieving my grandfather." Y yo tenía que pararme como, "Espérate, ¿cómo es que se dice en español eso?" Y era ujú, como, "Oh", y era como, se dice, creo que atravesando el duelo de mi abuelo, porque ni mm, siquiera sabía cómo ponerlo en palabras, como que es ujú, algo que no se usa casi. ujú, Usamos muchos términos para decir que estamos, en los 9 días ujú, o cosas, pero usualmente la palabra duelo no se anda usando, ujú. casi. La única palabra que yo conocía era luto. Ajá.
Ella Ese se está en utiliza. luto. Oh, Ujú. yo estoy haciendo luto por Por esta ahí, ya. persona, right? So, y también entonces el luto no es necesariamente grief Ujú, tampoco. So it's like I wouldn't use that word or I wouldn't say I'm doing grief, right? Or I'm doing grief for this person. So es diferente, es diferente. ujú, Una cosa que yo quiero tomar en claro, que yo siempre, lo cojo en serio, es que cuando nosotros estamos hablando de lo que no tuvimos cuando éramos niños, desde lo que no nos enseñaron, ni un momento nosotros estamos diciendo que ellos lo hicieron mal. O tú quieres decir ponerlo en Ujú. claro. Ajá, Ponerlo en aclarar, claro, aclarar, ponerlo en ya, claro, ya. que, Ya, porque que eso no es, ujú, que eso no no es parents, propósito. Ujú. ya, tú como padre sabes que como padre nadie tiene un libro. Y sí, la generación anterior te da consejos, pero al final del día, cada pequeño humanito que tú tienes, por Ujú, ejemplo, es diferente, es un mundo totalmente diferente y tienes que lidiar distinto, las cosas a las que están expuestos es distinto. Yo me encuentro muy a menudo explicándole a mi mamá esa parte, donde yo le digo, yo no juzgo la manera en la que ustedes lo hicieron. ¿Fue la ujú, mejor manera? Quizás no, pero al ujú, final del día, ustedes hicieron lo que pudieron. Yo sé que nunca fue con intención de hacerle nunca. un mal a uno. Ahora, que si yo te digo ahora, como adultos, que eso no está bien y te doy las razones de por qué no, y tú no quieras aceptarlo, ya eso es otra cosa. Ujú, Pero ya al final del día, nuestros padres trataron, venir aquí fue algo para darnos lo mejor a nosotros, o sea, intentar ofrecernos una mejor vida, vivir bien, no sobrevivir, ujú, pero al final del día mudarse a un país que tú no conoces, que ya tú tienes gente, pero esa gente habla el mismo idioma que tú, esa gente ujú, no habla el idioma del ujú, país. ujú. So, ellos Yeah, hicieron lo mejor que pudieron con lo que tenían en ese exactamente. momento. Entonces, las cosas es que algunas veces yo siento como que cuando uno habla de eso, los Ujú, padres se pueden sentir mal, como que, wow, yo hice todo por ti, tú te estás quejando, y yo nunca quiero que se sientan así, right? Porque cuando yo estaba pensando en este episodio, yo estaba pensando que yo soy como soy por mami, porque mami, por eso a mí no me gusta like small talk, porque mami siempre habla profundamente de la vida, aunque sea de una novela, y hablábamos de por qué eso es como la vida real, because esto pasa de verdad, y siempre ella y yo hablábamos no por las superficies, yeah, ujú, era como un tema más profundo de la vida. Entonces, papi, le gustaba la psicología y leer y lo estudio y todas esas cosas. Entonces, it's like, I see why I am the way I am, right? And, and at the time, no sabía, también no estaba disponible toda la información de ahora. ujú, También no, hasta las cosas que tenían no son tan, alguna vez se hicieron mal también en la escuela. A mí me pusieron en bilingüe cuando, y eso me atrasó, porque yo dije, ok, todo el mundo está hablando español, ¿para qué yo tengo que hablar inglés? Y yo no aprendí inglés hasta como tercer grado. Oh, wow. So it's like, Mm. we did things back then that also, even if they tried to give us help, it might have not been good. So I'm like, I'm good. Like, I'm good that you didn't help me, right? So, eso es una. Entonces, ahora mismo ahora vamos en lo que estamos hablando, dialogando, yo voy a hablar de los diferentes tipos de duelo, right? Okay. Y tú mencionaste salir de tu país y llegar a Ujú, otro país a donde tú no sabes el idioma, a ujú, donde tú viniste para progresar, right? ujú, Para tener una sí. vida mejor. So, entonces, ¿qué tú piensas si una persona en ese tiempo había dicho, se queja de venir aquí? Se To- queja, Creo que todavía, o sea, es como la gente le diría malagradecido, o eso even mismo. en el caso de nosotros.
porque, por ejemplo, yo lo tengo de los dos lados. Lo tengo del lado donde mucha gente me dice, hoy vas a volver a vivir en República Dominicana, o vas a volver a quedarte en República Dominicana. Y es como, no, yo voy, mis padres viven allá, voy todos los años, mi familia vive allá y mi sistema nervioso se calma allá, porque todo el mundo me entiende y, o sea, Ujú, es, puedo ser quien soy y no ujú, hay, nadie me juzga ni nada, ujú, pero también mi vida está aquí. Y es difícil de como que explicarle a la gente que mi vida es aquí, pero eso no quita que yo extrañe a República Dominicana. eso Y lo mismo. mismo pasa, por ejemplo, en inglés siempre dicen, dos cosas pueden ser verdad. Y es la Ujú, misma con que, por ejemplo, alguien que llegó aquí en los 80, como la mayoría de nuestros padres, en el principio de los 80, finales de los 70, ujú, ellos, los pobres, o sea, no creo que se quejaran porque el punto está en que, oye, pude venir, mucha gente está tratando y no pudo, yo pude llegar, pero yo sé también que cuando se reunían todos los dominicanos, no se hablaba de los Estados Unidos, no se hablaba del trabajo, se hablaba del campo, de yo voy en diciembre, ujú, de yo extraño tal cosa. Es todavía, o sea, gracioso porque yo vivo en Carolina ahora y no vivo en Nueva York. Y es algo que a pesar de mudarme, me hace falta como el que hay un cumpleaños y se reunió toda la familia y ujú, hacen barbecue, ujú, pero hay arroz con fideo, que ujú, sea aguacate, la carne está sobrecocinada porque, por si ujú, acaso. Y ujú, son cosas como que, even though no estábamos en República Dominicana, era como un pedacito de República Dominicana aquí. So, ujú, siempre uno como que, ujú. siempre está el ni de aquí ni de allá, en Ujú, ese sentido. okey, eso lo iba a decir yo también. Esa experiencia del inmigrante y que si se quejan que nunca lo hacían, le hubieran dicho malagradecido. Entonces nosotros, aún tú te, criaste allá, tú también, tienes la experiencia mía como que ni de aquí ni de allá. Eso es un Ujú. tipo de duelo que en inglés se dice disenfranchised grief, y en español se dice duelo ¿Incomprendido? incomprendido. Sí. Ujú. Y eso tiene otra capa, que no es nada más que no lo comprenden, es que te Mm. que te lo you minimize it, y te Ujú, malagradecido, right? So, entonces, es algo que tú no lo vas a decir porque no te van a apoyar. Eso ujú, para mí es así, un duelo sin apoyo. ujú. Yo Y no me puedo quejar de aquí. O sea, yo no me puedo quejar de extrañar los chicharrones, las empanadas, ujú, eh, o sea, like, el ir al río en cada momento que yo quiero. Like, cosas así, uno no, porque al final del día es como, pero tú estás allá y tú estás bien. O tú querías mudarte para acá. ujú, Y es como, yes. sí, pero eso no quita la otra parte Ujú. tampoco. Y hay otro también que no lo escribí, pero tú me lo puedes decir ahora. Es ambiguous loss, La ambigua, pérdida ambigua, ujú, sí. ambigua, ¿verdad? Entonces eso quiere, la definición de eso es que tu país, eso fue un duelo fuerte que siempre, how do you say, I'm thinking of the word like añorar, right? Que tú añoras tu país, que te hace falta. Eso es un duelo y es Ujú, ambiguo, right? And correct me if I'm saying it wrong, porque el país está ahí, tú tienes familia ahí, está vivo, right? Es yeah, un duelo vivo. Es que tu primo que se criaron juntos no puede viajar, ujú, right? sí, Es que tu parte de tu familia se quedaron allá y tú no puedes viajar todo el tiempo, o el sueño de todo siempre era regresar, mm, right? Algunos lo hicieron, algunos no, right? So, ujú, entonces, en ese tema nada más hay dos tipos, ujú, right? De duelo. sí, So, y las cosas es que no teníamos palabra para ujú, para estas experiencias
y no teníamos, ¿cómo se dice? It's like the luxury. Like we're in survival mode. They're just trying to put food on the table. They're working. You know, Right? algo que es bien simple Mhm. es, yo recibo una pregunta aproximadamente cada vez que veo a mi familia o alguien que me conoce. Es más, hasta en el trabajo, porque alguien me lo preguntó en el trabajo hoy. Mhm. Y es, ¿tú no te pretendes casar? Ay, 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 Literalmente, ay, 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 el ay. primer pensamiento no es responder. Yo lo he pensado y he dicho, eventualmente si me da la gana, obviamente lo voy a hacer y si no, no. Mhm. Pero mi primer estrés y mi primer pensamiento es, solo invitando a mi familia a la boda, yo no sé cuánta gente tienen que ir. Una. Problema número dos. Hay mucha gente que si yo decido tomar ese paso, que es importante, que es Mhm. tremendo día, yo quisiera que esas personas estuvieran ahí, pero ellos no pueden viajar aquí. Mhm. Todo Mhm. eso automáticamente quiere decir que yo tengo que hacer una boda en República Dominicana, lo Mhm. cual también está el punto de que tendría que hacer a todo el que vive aquí, que quizás no pueda, Mhm. bajar a República Dominicana. Son cosas que como que para cierta gente como que no es un problema y para mí es uno de los primeros pensamientos cuando Mhm. alguien me pregunta de boda, porque es como, espérate, Mhm. al menos que no haga dos, si haga una aquí y una allá. There's some Y cultures that have like a week I of a think wedding, India like of does that. celebration. Good Mhm. for them, but Mhm. Mhm. But, you know, Mhm. son cosas así que como que yo me imagino que una gente, por ejemplo, americana, que no tiene este punto de nosotros ni de aquí ni de allá, es algo que sería lo último que yo pensaría en. Pero en el caso mío, hay varias tías y you know, que maybe antes mi abuela o mi abuelo pudieran ir, que ellos no viajaban tampoco. Pero es como es ese pensamiento de yo quisiera incluir la gente que está allá también en una celebración tan importante. Y es Mhm. como, you know, se complica. Mhm. Y son cosas como que no, nadie como que, I don't know si otra gente lo piensa, obviamente, pero Mhm. son cosas que a mí me pasan por la cabeza cuando alguien me pregunta. Mhm. Porque es como, oh, Hay mucho ejemplo de esos que como que tú te sientes like split, right? ujú, Split apart entre eso y lo otro. Entonces, algo que estábamos hablando antes que comenzamos es que tú me dijiste que nadie nunca me lo había dicho, es que ujú, yo hablo diferente en inglés o me expreso diferente en inglés que en español, right? Y ahora mismo yo duré el día entero hablando inglés, so ahora mismo se me siente como la lengua pesada. mm, And it's like, como que no me siento fluida todavía, right? Pero ya cuando cojo la corriente, ya se me olvida que yo estoy hablando español. Pero español fue mi primer lenguaje. Y yo sé que eso tiene mucho que ver en cómo yo me expreso, cómo yo me siento, que aún yo hablo más inglés que en español, yo me siento más, como tú estabas diciendo, que me siento más yo o que me siento como en malos sentimientos. That's ironic to me. Ironio, right? Que en un lenguaje que uno menos se expresa los sentimientos, es que yo más me puedo expresar. Pero tú me dijiste también, es que nosotros tenemos más palabras. No tenemos nada mm, más love, tenemos me gusta, quiero, te amo, te adoro. Y hay muchas diferentes maneras de uno expresarse. ujú. Right? So, aún yo hablo más inglés o no tengo vocabulario tan desarrollado como en inglés o estudiado, lo que sea, yo como quiera me siento mejor. Right? Por eso Yeah. yo voy a la República y estoy con mis tíos y yo le dije a un tío mío, yo sé que tú no me, algunas veces no me entiendes porque yo no digo las cosas correctas o lo whatever. Y él me dijo como que yo hablo muy bien, que tomaría él hablar así en inglés y como que es gracioso, it's like so cute, o sea, como que yo hablo tan lindo, como que, you know? It was like, okay, I'll take it as a compliment. Like it's good, it's good. So, And you're trying at the end of yeah. the day, porque yo siento que, y está ese otro punto donde
se ve en todos los países latinoamericanos. Pero, por ejemplo, los puertorriqueños y los dominicanos se nota más y los mexicanos en el juzgar a la otra persona porque no la habla perfecto. Y es Ujú. como mi vida. Yo, que fui a la escuela, Ujú. like, primaria, secundaria, universidad, en español. Mi cerebro habla 2 idiomas. Now I want to say fluently, y fluentemente suena raro. Right? Pero o sea, yo puedo literalmente cambiar de los dos y hablar en cualquier situación en los Sí. dos. Sí, pero lo Y que puedo tú, yeah, pero algo para mí es un regalo que tú tienes, es que tú sabes sí, escribir y leer en los dos idiomas, right? Yo sí. leo como si estuviera en kindergarten en español. Pero si tú supieras que, por ejemplo, la mayoría de los libros que yo leo, los leo en inglés. Ujú. Me acostumbré. Yo creo que fue que leí Cien años de soledad en español y ese libro me mató. Que estamos Eh, like, nunca más. sí, Un libro, mira, el tema y qué largo es. hicieron un show ahora y alguien me preguntó, and I was like, I'm okay. Yo leí el libro. Me traumatizo. Exacto. So, like, son cosas como que uno se siente, como que se siente medio juzgado. Even yo, por ejemplo, ahora yo duré un mes en República Dominicana recientemente y habían momentos donde mi cerebro, ese genio, se le olvidaban las palabras y era como, la gente no me lo decía porque la gente knows better, pero sí Ujú, como que me miraba como, mira esta. No, literalmente la palabra se me olvidó en los dos idiomas. ujú, Y eso, las lagunas mentales ujú, existen en los dos idiomas. ujú, Y por ejemplo, yo me siento culpable cuando estoy hablando con alguien en español y tengo como que pensar la palabra porque mi cerebro, por alguna divina razón, se la sabe en inglés. yeah, Pero yo a veces siento también que hay palabras que yo quizás me las aprendí. Yo no sé si a ti te pasa igual. Yo me ujú, aprendí los números en español. Mi ujú. cerebro sabe contar en inglés. Yo lo sé contar, eso no me juzguen esa parte. Pero yo cuento más rápido en español. Like, en inglés yo tengo que pensar los Ahora números. me En español recordaste, yo yeah, sé me contar recordaste de súper rápido. algo. Yeah, O sea, me recordaste de algo de eso. ¿Cómo? pero la matemática, yo, like, cuando estoy sumando y, like, 'cause I'm good with numbers for some reason, pero para contar, like, del 1 al 2, yo cuento en español y out loud, que es peor. Ujú, Y imagínate yo en un grupo de gente que habla inglés y I don't care. I'm like, 1, 2, 3, 4, ujú, 5, 6. ujú, Porque después del 13, ujú. ay, yo tengo que pensar demasiado. And I'm like, Oh my God, no, no. imagínate. Pero sabes que lo que tú dijiste me recuerda que el número de teléfono de mi madrina, mi padrino, yo me lo aprendí en español y para yo decirlo en inglés tenía que pensarlo. Y and like it was like 212, 212. And it's like it's so funny. I surprise myself sometimes. But let me tell you about another type of grief. Otro tipo de duelo que va con el tema que estamos hablando del lenguaje, right? It's anticipatory grief, duelo anticipado. Y yo Okay. te voy a dar un ejemplo propia. Es que yo miro a los tres niños míos y a mí me da mucha tristeza que no hablan español. Mhm. Y y por muchas razones. Una, que mi esposo y yo hablamos inglés. Mm. La mayoría de la comunicación es inglés. Mi familia extendida hablan español y nada más hablan español. Y cuando ellos estaban más chiquitos y estaba más con ellos, vamos a decir, la primera mía, entiendes todo, right? Pero Mhm. entonces yo aprendí que nosotros tenemos dos cosas, el lenguaje receptivo y Mhm. expresivo, right? So, entonces ella lo recibe, lo entiende, pero para expresarlo es difícil. Pero el duelo viene en que me da mucha tristeza que ya, si ellos no aprenden, el español ya termina con ellos. Y yo puedo llorar con eso. Y después me siento como un fracaso y me siento, tengo tristeza y me siento culpable. Y a la misma manera yo entiendo por qué no, porque es más difícil enseñarle a ellos español. Uno, dos, estamos, como tú estabas diciendo, viviendo en una vida, una sociedad muy rápida y un hogar que se tiene que trabajar los dos.
y no, es más difícil, tenemos más obstáculos. Ujú. So, eso es un ejemplo de un duelo anticipado, que puede cuando uno lo anticipa, uno lo está sintiendo, pero uno está sufriendo por algo que en el futuro que no ha pasado, que quizás, quién sabe si yo le puedo enseñar. Ahora mismo, Mm. lo que yo estoy haciendo, que yo no le dejo ver televisión o nada durante la semana cuando comienzan la escuela. So, yo le dije, ok, ustedes pueden ver un programa durante la semana, un programa al día, si lo ven en español. Ah, Y ya la del medio se puso y puso una película y después ella dijo, oh no, pero yo dije, si lo escucho en inglés, te lo voy a quitar. Entonces ella dijo, y escuché inglés y yo dije, ajá. Y ella dijo, no, no, fue la canción nada más. No, la canción también en español. Entonces dije, ok. Ay, pero está que todas las películas tengan la canción, porque hay canciones que no las traducen por alguna Ah, razón. eso es verdad, eso es verdad. Y, No, pero, sí pero ella fue que lo cambió. So, pero bueno, ella so sí eso, tiene la eso es un ejemplo de cómo you know. Sí, es como pasa mucho también mis primos, por ejemplo, fueron ahora y yo creo que faltaban como 2 semanas para ellos regresar y ya ellos estaban haciendo el duelo de que tenían que venir para acá. Y yo, mi vida, Lo mismo. disfruta el tiempo. Mi prima era como, tú no me, como, no como me tienes botada, como yo, mi vida, tú fuiste un mes. O sea, yo me pasé un mes y fui en otra época también, pasé 1 semana y media. Ujú. Y I was like, it's okay, enjoy it. Pero ella también está ya getting withdrawals y Yeah. de que tiene que volver para atrás. Pero, la lógica siempre es, hay que irse para volver. Porque Sí, así, ¿no? sí. Y las cosas, lo que tú estás diciendo, una experiencia muy distinta de ir de vacaciones y decir, ah, estas vacaciones se me fueron rápido. No es lo mismo que Mm, anticipar el dolor que tú sientes dejando tu familia o dejando tu mm, país o tener que volver a tus rutinas que están distintas a las tuyas cuando estaba allá. So mm, es un duelo real. Es otra cosa que con todo esto duelo, hasta en inglés dicen, oh, este duelo no es de verdad. O cuando se muere alguien, tú dices, oh, este es un duelo de verdad, porque se murió ujú, alguien. No, esto es yeah, un duelo que aún no haya funeral, aún no te apoyen, aún al fin son duelos y te afectan, right? ujú. Y lo que nos pasa mucho, que vamos a la próxima, que se dice delayed grief o duelo, ¿cómo fue? Di- Delayed grief, diferido. what the Delayed one grief. fue el que hablamos de como que lo ponemos a un lado, Ujú. So, puede porque retrasado o deferido. deferido, en el sentido de que, bueno, cuando hablamos antes de empezar, estuvimos hablando del punto donde yo no tengo tiempo para eso ahora. Like, yo sé que Yeah, está aquí, with my lo phone. estoy viendo, lo siento, pero espérate, like, déjame lidiar con todas las otras cosas que están saliendo mal o todas las otras responsabilidades que tengo y esto lo voy a poner aquí al ladito y nos vemos ahorita. Ujú, Pero sí, el retrasado o el deferido, ujú. que es algo que at the end of the day, it catches up with you. Like, Yes. es En la algo que mía, tú lo pones. Oh, ya. Déjame eh, decirte que si el que está escuchando ahora lo piensa bien, todos estos duelos le han pasado, ¿right? Y entonces también la consecuencia de retrasarlo tanto o deferirlo tanto que ya cuando te llega el momento te tumba o para seguir, ¿cómo se dice? Retrasándolo, ujú, comienza a beber alcohol para ponerlo más pequeño, para hundirlo, ahogar tus right? emociones para. Ajá, con alcohol, o con lo que sea, o tal vez con tal de mal humor, o hacer cosas que no lo había hecho si estuviera sintiéndote bien. Pero eso es Ujú. like neglected, neglado. ¿Neglado? No, I don't think so. Neglected.
it's like you don't pay attention to it, basically, in a sense. But what's the word? Como, This neglected. is gonna become a Spanish class. Yeah, it's like, you don't know Like, any words here. We Neglado. use, But I make up words too, so that might not be a word, right? I don't know, lado. It's a word in Spanish. ¿Qué fue que tú me dijiste en estos días que no sabía una palabra en español y después dijiste como una definición? ¿Cómo fue? ¿Tú te recuerdas? Yeah, cábala. It's like superstition, cábalas. Oh, cábala. Ay, Dios. Like, neglected will be somewhat, not forgotten, como olvidado, pero como... Algo que algo que- tiene importancia, pero tú no le Ujú. estás dando importancia. Yeah, como que no le pones atención, como que no le das la atención que merece en un sentido. Pero por alguna razón la palabra neglected, como que no me encuentro usándolo en español, so no. I know. Pero déjame decirte ahora, las próximas es complicated grief, right? Duelo complicado. Okay. Y al fin, delayed grief can become complicated, right? Because the pain remains intense and disrupts your daily life, como estaba diciendo. Entonces, el duelo que tú lo atrasas, que lo empuja para abajo, que no le da atención, llega a un punto que se complica la cosa, right? Que te complica la vida y te va mal y tú no sabes por qué me fue tan mal y es algo que es invisible, tú no lo ves y you're not acknowledging it, right? Hay ejemplo de, por ejemplo, de emigrar es, y yo soy culpable de esto de vez en cuando, y es que mucha gente emigró aquí y aplica a latinos, europeos, Middle Easterns, a todo yo creo que el que emigra y es que nos enfocamos en, vinimos aquí para sobrevivir y para tener una vida mejor, sí, pero tú estás viviendo esa vida mejor o tú estás pausando esa vida para un Uf, futuro. Y, como lo hacen los jóvenes. Claro. ay, That is so true. Oh my God, that's very profound. y no viven. Y yo, por ejemplo, recientemente estábamos hablando de alguien que lamentablemente vivió toda su vida aquí, trabajó, un señor que falleció. Y ese pobre señor se mató la vida completa aquí. Hizo una casa en República Dominicana, nunca la vivió, nunca la disfrutó. O sea, y él se fue de aquí y ya lo enterraron en DR. Pero como quiera, fue como, mi don, usted se pasó la vida entera matándose, trabajando, por esta vida mejor que usted iba a vivir en algún momento en República Dominicana, pero nunca llegó a vivir. Porque, you delayed it. Por alguna razón, que si X, Y, la vida pasa, que si las deudas, que si esto, que si aquello. Porque a veces yo creo que a la gente también se le olvida que, por ejemplo, nosotros vivimos aquí y vamos allá de vacaciones, pero los biles y las cuentas siguen movilizándose aquí. Cuando tú vuelves para atrás, hay que pagar todo eso otra vez. Movilizándose. Wow, esa palabra no la uso yo tampoco. That's a Yeah, good so, one. Yeah, al no, final del día, yeah. eso tiene mucho que ver con y Ujú, aplazas y aplazas y aplazas y entonces ujú, cuando vienes a ver se te fue la vida. Y ujú, exactamente. Pero algo que está en tu historia que tú estabas dando este ejemplo, entre esa historia y los que estábamos hablando también hay trauma. Y no vamos ni comenzar de hablar de eso, because that's a whole different can of worms. But talk about complicated grief. El duelo complicado se nos complica más porque tenemos trauma. Ese señor que tú me estás diciendo, todo lo que lo que estoy escuchando, I'm seeing the trauma in between the lines, right? Of why. Pero eso es otro tema para otro día, because that's a whole nother thing, right? Y también el punto es que el duelo complicado, el duelo retrasado, anticipado, como incomprendido, son diferentes tipos de duelo. Y dimos ejemplos que son simples o que son que tú puedes decir, oh, eso me pasó a mí o yo habito eso, que suena simple,
pero que tiene un impacto tan grande. Y Ujú, por eso es importante ponerle palabra, que aprendemos una palabra que le dé definición a nuestra experiencia, ujú, right? Igual como el Living Lost podcast en inglés, nosotros tenemos un segmento ujú, ujú. que se llama The Living Lost, Living Lost Lesson. Living Lost Lesson. So how would you say that in Spanish? Oh my God. Living loss lesson. So Ok, even if it's not a literal translation, like what would be the sense of it? What do you think? la lección vamos a decir que la lección de una vida perdida en un sentido, Mm, o, No, porque loss en esta oración es duelo, right? It's another okay, way of saying loss. So it's like un duelo viviente, pero no se va a decir así tampoco, right? So it's like una lección que no deja el duelo. okay, that sounds good, way better. Ah, look at me. Sí, como Yeah, que, so ¿qué te una enseñó ese duelo? lección, ujú, Okay, pues una uno sabe enseñanza que, de ese that's what I was trying to find. ¿cómo fue? La enseñanza que te dejó el duelo. I was trying to Ujú, find enseñanza. I'm ujú. like, I can't remember cómo se dice enseñanza. La Oh, enseñanza. I have to yeah, write this down later. yeah. Pues siempre terminamos con una enseñanza porque y es otra cosa que no lo hablamos mucho, pero que nosotros nos enseñaron mucho con refranes. Oh, yo me comunico con refranes todavía. Yeah, Todavía en inglés. yeah. En So mi trabajo, ujú. todo el mundo sabe lo que es mucho jamón para el pan. Y ellos no hablan español, pero ellos saben lo que mucho jamón para el pan significa. Porque yo lo digo tan, ellos Ujú. ya saben. Mucho jamón para el pan no es bueno. Demasiado, te pasaste. Sí. Ujú. Yeah, So, so, entonces, ahora mismo se me salió de la mente, pero cuando, como de todo se aprende, sí. no hay mal que el por bien no venga. That's a good title too, right? No hay mal que por bien no venga, right? So, entonces, por eso a mí me gusta terminar el episodio con eso, porque nosotros siempre aprendemos, right? Y ¿Y qué tú piensas del tema que hablamos hoy? Como que, ¿qué tú aprendiste en, en lo que hablamos, en los temas? Qué tú tienes para decir? Yo siento que cada vez que hablamos del duelo, yo identifico uno nuevo. ¿Con qué? De- cada vez que hablamos de los duelos, yo siento que identifico uno nuevo. But I'm like, Ay, yo ay, no ay, ay, sabía ay, de ay, why? You're so right. Eso sí es verdad. wow. Yo, algo que recientemente, y hablando hoy de los duelos, es el like, el ponerlo al lado, el no voy a lidiar con esto ahora. Como decías al principio, el echa pa'lante. Yo últimamente he aprendido, y hoy según hablábamos, vuelvo y reitero, Ujú, deja de poner el duelo que tienes que lidiar con al lado, porque el problema es que el duelo te da el chance de lidiar con él cuando tú quieras. Pero ujú, si tú no lidias con él y lo dejas al lado, el mm, duelo te hace lidiar con él cuando él quiere. Y yo prefiero, he aprendido a lidiar cuando el duelo me dice lidia con esto. Y wow. son años que yo he tenido de, vivir aquí y no sentirme ni de aquí ni de allá. Pero como dije ahorita, two truths can be, they Yeah. can coexist. So las dos verdades pueden, ser verdad y coexistir. Dualidad, ¿cómo que se dice? Ya es una dualidad en ese sentido, Dualidad, pero también dos dualidad. verdades pueden Yeah. coexistir. Y Ujú, una no tiene que ser verdad y la otra mentira. Y el mm, punto es que, no. yo he aprendido a ser dominicana, a sentirme dominicana. Y cuando alguien me pregunta, antes yo explicaba que mis padres son dominicanos, pero yo nací en Brooklyn y ya Ujú, y si ujú. hablamos más, pues sí, ahí aprendes la otra parte, pero Es ya es dominicana. good one. Y Yeah. es, al final del día es
La reacción que tú tengas al punto que yo diga que yo soy dominicana es problema tuyo al 100%. Ujú, Si ujú, tú quieres hacerme una pregunta inapropiada, es tu problema. O si ujú. tú quieres decirme, oh my God, yo fui a Punta Cana, que es lo que más oigo. Pero usualmente, normalmente, escucho cosas buenas de tu Ujú, gente es sumamente cálida. Oh my God, la comida de ujú, ustedes. So, ujú, yo he aprendido que, al vivir de aquí y de allá, hay partes bonitas de los dos ujú, lados. ujú, Y el yo vivir aquí no me quita ser dominicana. ujú, ujú. So, Lo y que es tú un aprendiste es tu identidad and to Ujú, be unapologetic about it, right? sí. Um, yeah, and I love what you said about grief, though, del duelo, que tú lo vas a lidiar, ¿cómo? How to say it? Al Like, él cuando él quiera, cuando yeah, venga. like, right. So to let it be, Ujú, tener esos sentimientos no te hace débil, no. te hace más fuerte. Porque ya tú Ujú, sabes cómo lidiar tus propios sentimientos y tu experiencia, y entonces tú puedes llegar a ese, I don't know how to say meaning, like to the meaning that you just made, like, well, I am unapologetically me and I have found my identity. Pero si tú ujú, hubiera, si tú no lo hubieras sentido, todo ese dolor, la cosa es que es muy difícil aceptar el dolor. Uno siempre ujú. lo rechaza, no quiere pasar trabajo, no quiere sufrir. Pero si tú los pasas y los sientes, ahí que tú vas a aprender algo, right? Sí, Wow, I love that. That was really good, Ariana. Um, cute. este ha sido una charla. I never use that word, but that's what people say. It is. Una conversación Sí. muy buena. Muchas gracias. Esto se sintió como yo lo imaginé. Como yo lo Okay. imaginé, que es algo que una conversación, pero hablando de cosas más profundas, y, Entonces, bienvenidos a todos. Estos episodios no van a ser semanales, van a ser un bonus. Yo sí tengo algunas personas que le estoy hablando para que vengan a hablar de el duelo de perder, like use of your body, un movimiento, Autonomía. una pierna, como, ajá, cuando tú eres joven y tienes discapacidades y ahí tú pierdes tu identidad, porque eso es un duelo ambiguo, right? Ambiguous, que ya tú no eres la que fue, right? Porque ya Ujú, tu cuerpo cambió. So, tengo una persona que va a hablar de eso, otra persona, tengo unas cuantas en mente. Y si usted que está escuchándonos quiere estar en el podcast, mándame un email y eso va a estar en el show notes. Eh, I'm a people person. At the end of the day, I love to talk and I love to hear people's stories. A mí me encanta. Por eso yo creo que siempre te hablo a ti o te busco a ti para tu historia, porque me encanta la historia, y yo la vi, yo te vi, en todo eso. Y tú me has visto a mí también en toda esta etapa. So it's like, I love stories, I love sharing. Y algo muy importante que lo voy a seguir a hablar es de terapia. Yo quiero hablar mucho de lo que es realidad, es terapia, para que no le tengan miedo, para que sí busquen ayuda, para que ustedes escuchen algo de este duelo, de los diferentes tipos, que no tiene que ser que alguien se murió, que sí tú puedes ir y tú no eres loco. yeah. People in English still say that, like, "Oh, if you're crazy." It's like, no, uno no es Y ver, loco ni nada. ver a un psiquiatra que tiene más la capacidad de medicarte que cualquier otra, persona en este sentido. Es como tú tener una tercera persona que te puede, que lo ve desde afuera, que te puede Ujú, dar perspectiva. Yo no sé la cantidad de tiempo, y aún siendo psicóloga, mucha gente, nosotros somos renuentes a ir a terapia porque ujú, entendemos lo que está pasando, pero al final ujú, del día somos seres humanos y la cantidad de veces que yo llego a terapia sintiéndome de una manera y salgo de terapia sintiéndome de otra, pero al mismo wow. momento Ujú. pensando, oye, tú me podías dejar un chin por lo menos más en ese, pero porque estoy acostumbrada a lidiar y a,
Eso you got mismo. this, echa para adelante, like, tú Ujú, eres fuerte, tú puedes. Y ujú, yo, o sea, algo que yo le dejaría a todo el mundo, antes de que nos vamos, es, ujú, hay algo que a mí me encanta que mi terapeuta me dice, y es cuando yo le digo, relajando, según yo. No, porque, eso fue el trauma que me preparó para eso. O sea, ujú, mira, eso fue lo que me enseñó el trauma. Y ella me ujú, dice, Eliana, tú podías haber aprendido esa lección sin el trauma. Y yo, ujú. Correcto. dice lo Eso- gracioso, pero es algo que yo me digo todo el tiempo. Mi trauma y lo que yo pasé, yo podía haber aprendido esas lecciones de otra manera. Mm, Y algo que, como hijas latinas y primera generación, nosotros tenemos que aprender que no siempre es la manera dificultosa que hay que hacer las cosas. A veces, hay que cogerlo por lo suave, de vez en cuando. ujú. Eso sí es verdad. Y también antes de irnos, también les quiero decir que cuando yo te digo que va a ser un podcast relajado y hablamos lo que hablamos, there's not gonna be yo no voy a editarlo, edit it. It's just gonna be, this is raw, unfiltered, sin filtro, sin nada, right? Vamos, porque las cosas es que otra cosa que yo tengo mucha pasión es que los latinos quieren hacer las cosas perfectas o no las hacen. Vamos a hacer las Ujú, cosas que nos gustan sin ser perfectos, porque eso ujú. es un duelo cuando tú llegas a tu edad y nunca lo hiciste, right? Y después te estás arrepentido. Es un tipo de duelo. Sí. So, esto va a ser, how you say unfiltered, sin filtro, right? That's it, unfiltered, raw, sale lo que sale. Y también un recuerdo, como yo soy terapeuta, estos no son consejos. I'm not your therapist. No, yo no soy tu terapeuta. Esto es nada más para entretenimiento y educación y para pasarla bien. Pero, and that's it. That's just a disclaimer. No, y All son right. experiencias que viviste tú y que viví Ujú, yo. Hay gente ujú, que no vivió esa experiencia, hay gente que vivió una experiencia distinta. Al final ujú. del día, cada quien vive las cosas desde su punto de vista. So, Exactamente. Eliana, thank you so much. you're Ya welcome. pasaron como 50 y yo no sé cuántos minutos, pero yo sé que si no dejan, esto va a ser como de 3 horas. So, muchas Yes. gracias, todo, and I hope that I do another episode really soon. Gracias. You. Bye.